Bueno, un gusto conocerlos, a los enemigos de la Biblia. Ahí los veo a los dos, que con el otro, Said, yo ya la refuté en diferentes grupos de WhatsApp y al final huyó, de tal manera que recién lo encuentro por aquí. A el otro señor, bueno, no lo conozco mucho, pero cuando veo las redes sociales, veo que habla cháchara y mucha verborrea y falacia, primeramente. Este señor o este grupo quiere que hablemos cuál es la verdad, la unicidad o la Trinidad. Primeramente, estas dos palabras no existen en la Biblia. La unicidad no existe en la palabra de Dios, la palabra Trinidad tampoco existe en la palabra de Dios. Desde el punto de vista definición de la palabra unicidad, vemos significa cualidad de único, solitario, abandonado, huérfano. Esa es la palabra unicidad. Cualidad de único, solitario, abandonado o huérfano. Entonces, desde el punto de vista de esta palabra unicidad, vemos claramente que la Biblia no presenta a un Dios solitario, a un Dios huérfano, a un Dios abandonado. No. La Biblia presenta a un Dios pluripersonal, un Dios que habla, hagamos, descendamos, confundamos, y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento, la Biblia declara en pocas afirmaciones sobre la pluripersonalidad de ese Dios bíblico. Pero todo ese Antiguo Testamento declara y apunta a un solo sujeto, que la Biblia dice Mesías. Mesías. Y Salmos capítulo 2, versículo 12 dice claramente, honrad al Hijo, o sea, honrad al Mesías. Y aquel que no honra al Mesías, pues está airado el Mesías contra esa persona. Y cuando vino ese Mesías aquí en la tierra, porque tiene que ser definitivo la enseñanza de Jesús. Y Jesús en la tierra enseñó la palabra, porque él dice, mi palabra no es mía, mi doctrina no es mía. Si Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, ¿cómo puede un solitario, un abandonado, un huérfano, puede decir, yo no soy solo? Y por ejemplo, yo no soy solo, dice Juan 8:16. Ahora, este Cristo, hace 2000 años atrás, vino a traer su doctrina y dijo que mi doctrina no es mía. Si Jesús, como le decía, si Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, ¿cómo puede decir mi doctrina no es mía? Ahora, la unicidad, con una doctrina refutada en dos oportunidades en la historia de la Iglesia, en el año 180, 200 por Tertuliano, luego el Patripaciano, evidencia histórica de congregación, ni un solo apologista desde esa fecha hasta 1913. Entonces Jesús, ¿qué dice? Juan 14:16 menciona tres entidades. La palabra de Cristo tiene que ser definitiva. Él declaró, yo, hablando en primera persona, hablaré con el Padre. Entonces ese Padre no era pues Jesús. ¿Cómo puede un solitario, un huérfano, hablar con el Padre? Entonces, al hablar con el Padre, ese Hijo dice que el Padre le va a obedecer y le va a enviar otro. Y ese otro, pues, no era ni el Padre ni ese Hijo. Y ese otro se le llama Consolador, se le llama Paracletos, o también se le llama el Espíritu Santo. Dice que ese otro es como alguien, porque dice el Espíritu. Os enseñará y os guiará toda verdad. Bueno, no he terminado. Y tienen que dar más espacio. Ya se le acabó el tiempo. Ya se le acabó el tiempo. Bueno, ya vienen los 5. Estamos en un debate. Sí, pero, un debate me tiene que sí, pero se le colocó 5 minutos. También al hermano también se le ha colocado 5 minutos y tiene que cumplir con ese tiempo. Ya, si él continuar mi argumentación entonces con el otro minuto. Ok. Gracias. Entonces, bueno, el tiempo, mi hermano, si quiere colóquemelo acá a mí y usted va mirando ahí el tiempo, los 5 minutos. Listo, sí, señor. Vea y... Adelante. Bueno, saludo al pastor Tomás, que deja mucho que desear al ser pastor. Desde que vimos en la argumentación falaciosa de este señor, empezó a mentir. Primer punto,
dijo que no me conocía, cuando me ha hecho foto de memes y montajes tan horribles que para un verdadero pastor deja mucho que desear. Un pastor que tenga que utilizar la imagen del otro para degradarlo y poner meme, eso quiere decir incapacidad doctrinal, porque no tiene capacidad para refutar la verdadera doctrina. Segundo, empezó a hablar trinitarismo, porque él habla de que la iglesia condenó la unicidad cuando realmente en el concilio de Nicea los que presidieron el concilio fueron unicitarios, amigo, fueron unicitarios. Estudie bien, parece que usted dice lo que los trinitarios académicos le han enseñado. Usted está como el loro, apenas repite y repite lo que los demás le dicen, porque incluso denle por favor a la pantalla eso. Entonces, ni usted puede comprobar que su iglesia, que es una iglesia nueva, puede comprobar que estuvo en el 325, porque la cantidad de trinitarios desordenados, como todos, han salido después del 1500. Yo le hago esa pregunta y usted me va a mostrar dónde estaba su iglesia, los trinitarios protestantes desordenados. ¿Dónde estaban? Antes del 1500. ¿A dónde estaban? Y usted me va a responder. Porque ¿qué iglesia fue la que refutó a la unicidad, como dice usted, entre comillas? La suya. No, mijo, usted no estaba ni por ahí siquiera. La Biblia ha sido muy clara de que hay un solo Dios, único Dios, y eso usted no lo puede refutar, porque a la hora de todo ustedes tienen que decir que hay un solo Dios, porque ustedes no tienen un versículo que diga que Dios son tres personas distintas y divinas, que Dios es un Dios trinitario. Eso no lo tienen, eso está en la mente de ustedes y en la mente de los filósofos paganos que se inventaron este dogma. Ustedes hablan tanto de la Iglesia Católica, pero el dogma de ustedes está puesto en la Iglesia Católica. Ahí es que nace el dogma católico de la Trinidad, con el credo de Atanasio. Atanasio era un muchacho en el concilio de Nicea, y estudie bien usted eso, porque usted no está debatiendo con cualquiera. Hace rato yo quería debatir con usted, porque era el único trinitario que me faltaba de cortarle la cabeza, y hoy lo voy a hacer para mi exhibición. La Biblia dice, Éxodo 20:2-3, yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 4 verso 35, a ti fue mostrado que Jehová es Dios arriba en el cielo y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:39, Jehová es Dios arriba en el cielo y bajo en la tierra y no hay otro. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios? Dios, tú eres tres personas, cuando ni el término persona se le ha aplicado al Dios de la gloria para definirlo. Eso es puro invento del trinitarismo, señor Tomás. Deuteronomio capítulo 32 verso 39 dice, ved ahora que yo soy Jehová y no hay dioses conmigo. La mentira más grande que ustedes tienen es decir que creen en un solo Dios, cuando realmente tienen tres dioses paganos de la mitología greca, romana, mitología egipcia, mitología persa, la mitología babilónica. Samuel capítulo 17 verso 22 dice, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti. Tiempo. Bueno, no sé si damos otros 5 minutos o a cada uno para otra exposición o preguntas. Mi argumento todavía no se ha terminado. Dele los 5 minutos, mi hermanito, 5 minutos más, y 5 minutos usted ya para empezar con las preguntas. Hágale. Muchas gracias, muchísimas gracias. Aquí estoy como el paladín, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amigo, yo estaba en Juan 14:16 argumentando con la Biblia. Veo que mi oponente lo que hizo es hablar de chismes,
hablar de mentiras, de que la Trinidad es de 1500. Eso es una terrible ignorancia, analfabetismo. Pero voy a continuar con mi argumentación de Jesucristo con la Biblia. Jesús dice claramente en Juan 14:16. Primero dice en Juan 10:30 que él es igual que su Padre. Yo y el Padre uno somos. La palabra yo habla de que es el Hijo, y luego dice el artículo él, que indica que el Padre no es el Hijo. Pero los dos trabajan en una unidad y un solo propósito. Esa es la interpretación clara y explícita de la palabra de Dios de Juan 10:30. Más allá, en Juan 14:16, revela, Jesucristo mismo revela, no mi religión, no mi organización, no mi doctrina, no, señores, es la Biblia. Jesucristo hace 2000 años atrás reveló que en la deidad hay más de un sujeto. Ahí está Juan 14:16, yo rogaré al Padre y el Padre enviará otro consolador. Y esto podemos corroborar con Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, donde Pedro dice que el Padre no es un título, sino que tiene un conocimiento anticipado. Luego tenemos en Mateo 28:19, menciona 3 entidades en una sola onoma. Amén. Y Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Si nosotros no nos vamos a ir a lo que dice la Biblia, por favor, ¿a quién vamos a creer? ¿A estos chismosos? ¿A estos chismes de las personas que andan por las redes sociales? No, señores, acá hay que hablar la palabra de Dios, hay que creer lo que dice la Biblia. Por eso que cuando Jesús declara esta verdad, los judíos que no creyeron en Jesús empezaron a perseguir porque dijeron, esto es una herejía, es una secta. La enseñanza de Cristo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual, siendo distintos los tres, pero de la misma esencia. No, esto no podemos permitir. Por eso lo crucificaron. Por eso, no porque Jesús se declaró yo soy el Padre, no porque dijo que Jesús era yo soy el Espíritu Santo. Jesús declaró diciendo, después de haber declarado 3 entidades, él se declara explícito, palabra unicidad. Ya le dije su definición, cualidad de único, huérfano, abandonado, solitario. La Biblia no presenta a un Dios solitario. Jesús mismo dice, yo no soy solo. ¿Y quién es esa doctrina llamada de la unicidad que venga a venir a decirnos que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo? ¿De dónde han sacado ese invento? Ese invento lo han sacado por el señor Noeto. Noeto dijo, si Jesús es Dios, entonces tiene que ser el Padre. De esa ideología, de esa filosofía humana, es el que aparece la unicidad, lo Jesús solo, lo Jesus only. Entonces, esta organización se divide en el año 200 en 2, monarquianismo dinámico y monarquianismo modalista. Y el modalismo ha crecido un poco en Alejandría, y de Alejandría llegó a Roma, y un problema gravísimo, donde tuvieron que destruir esta herejía. Ahora, el Señor, para terminar, este señor dice que la Trinidad fue inventada en 1500, que no existe, que los unicitarios refutaron allá en 325. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ignorancia! Me pongo anonadado por esta afirmación, porque el primero que usó la palabra Trinidad no es en 1500, es Tertuliano, no Atanasio, sino Tertuliano en el año 180. Tenemos su libro, tenemos ese libro. Y él usó esta palabra para defenderlo contra la secta, contra los Jesús solo, contra los Jesus only, contra los del nombre, contra la unicidad. Es un invento filosófico de la humanidad que destroza a la humanidad. Tiempo. Bueno, vamos a poner el tiempo. Así me gustan los trinitarios rebeldes como estos. Son lo que más me encanta. Estamos viendo aquí al Señor, entre comillas, pastor, que deja mucho que desear. Lo estamos viendo que no tocó mi argumento. Lo primero que dijo fue que fue en chisme y se echó a reír, pero no tocó mi argumento para nada. Fue falacia lo que utilizó. Ahora, él dice que yo le dije que los trinitarios habían nacido en el 1500. Pero lo que yo pregunté, los trinitarios protestantes, escuche bien, amigo, ya veo que usted no escucha bien, por eso es que usted tiene una doctrina de herejía, porque no ve ni escucha bien.
Entonces yo dije los trinitarios antes del 1500, ¿dónde estaban los trinitarios protestantes? Porque ahorita usted me va a responder eso, porque usted acaba de decir que la iglesia, ¿qué iglesia? O más bien los herejes arrianos y los semitrinitarios, porque no eran ni trinitarios, no, ellos no utilizaban los términos que ustedes utilizan, porque si usted es sincero, acuérdese que la iglesia, la doctrina trinitaria es una doctrina inconclusa que se ha desarrollado a través del tiempo, y ustedes, los mismos teólogos de ustedes más grandes que ustedes, lo dicen. Entonces, lo vimos aquí a este señor desubicado que no puso atención en mi argumentación, pero ahora vamos con la Biblia. Y él tiene que demostrar hoy sus 3 dioses en la Biblia. Samuel capítulo 7 verso 22 dice: por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, pero para ellos hay un Dios que está compuesto de 3 personas. Reyes capítulo 39, Reyes 18, 39 dice: Jehová es Dios, pero para ellos hay 3 dioses. Reyes capítulo 19 verso 19, que solo tú eres Dios. Crónicas capítulo 17 verso 20 dice: Jehová, no hay semejante a ti, no hay sino tú. Y las 3 personas son coiguales, coexistentes, por lo cual, amigo Tomás, usted quedó refutado con la palabra de Dios, porque si son coiguales, coexistentes, la palabra de Dios dice que no hay semejante a él. ¿Cómo pueden ser coiguales, coexistentes? Sí. No, si el Señor dice que no hay semejante a él. Nehemías capítulo 9 verso 6 dice: tú solo eres Jehová. Y ahora se ha inventado la torpeza más grande de decir que hay 3 Jehová. Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a soportar tanta herejía en el mundo? Cada vez que los trinitarios les da la gana, inventan un cuento raro, y los pobres adeptos que no estudian la Biblia se comen el cuento, como este señor que se la da en las redes, que sabe mucho, pero que único que sabe es repetir como el oro. Samuel capítulo 86 verso 10 dice: porque tú eres grande, hacedor de la maravilla, solo tú eres Dios. Pero no, es que son de la misma esencia, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Oiga, amigo, le estoy dando cátedra de Biblia, para que aprenda, para que no se ponga a hacer cositas figuradas e irse en contra de la persona. Váyase en contra de su dogma que no tiene Biblia. Samuel capítulo 83 verso 18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. Observe bien, la doctrina bíblica esencial es la unicidad, porque es calidad de único. No la doctrina pagana del trinitarismo, cuando el trinitarismo siempre ha existido en las culturas paganas. La iglesia romana católica fue la que insertó el trinitarismo a través de las culturas adoptadas de los paganos, y eso lo hizo. Así como adoptó a la Virgen María, que no es la Virgen, así adoptó el trinitarismo. Como adoptó la adoración y los cultos a los santos, así adoptó el trinitarismo, y lo adoptó de los nórdicos. Los nórdicos creían en Odín como el Padre Celestial de todos, creían en Thor como el Hijo Redentor, creían en ella como la madre, y hay algunos trinitarios que creen que el Espíritu Santo es una madre, así como los herejes. Tiempo. Bueno, ahora vamos con pregunta, respuesta y refutación. Amigo, yo he argumentado. Ahora quiero refutar su argumento de ese señor que está ahí, el amigo. Vamos con las preguntas ya, vamos con las preguntas para que ya se refute. Tengo que refutarlo. Total, ¿qué es eso? ¿Un debate? ¿Qué es eso? Entonces ya le tocaría a él otros 4 minutos. He argumentado, amigo mío. Vamos a la pregunta. ¿O qué le da miedo al señor Tomás? A mí no me da miedo. El problema es que tienen que aprender a debatir. Primero han argumentado. Tú has argumentado, yo he argumentado. Ahora yo tengo que refutar tu argumento. Hermano, no usted le refuta a él los 4 minutos otra vez, porque de todos modos usted empezó primero. Ya no hay problema.
Ahora, dame el tiempo para refutar todos sus argumentos del amigo. Colóquele el tiempo, mi hermanito. Ahí, de los 5 minutos que se ve ahí. Ya, listo, gracias. Bueno, dice que es pastor el amigo Yader. No lo voy a llamar pastor porque no es pastor, porque no conoce la doctrina. Todas las citas bíblicas que él ha puesto habla de la doctrina trinitaria. Así de simple. Todas las citas bíblicas habla de la doctrina trinitaria. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es otro Dios, es el monógenes Theos del Padre. Por tanto, el Hijo no es otro Dios. Tampoco nosotros creemos en tres dioses, porque el amigo está acusándome, porque creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, distinto pero de una sola esencia, con el paganismo, no sé hasta dónde se ha ido. Ni siquiera sabe la definición de la palabra Trinidad. La palabra Trinidad se define de esta manera: tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están en una sola esencia divina, una sola, única, indivisible esencia. Esa es la palabra Trinidad que se define, amigo. Primero edúquese antes de decir que la doctrina trinitaria es treteísmo, politeísmo. Esa es una mentira, una acusación mentirosa del diablo, que el Señor reprenda. Entonces, todos los textos, por ejemplo, dice que no hay fuera otro Dios. Justamente fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay otro Dios, porque el Hijo es su Hijo, para treteísmo y la palabra Trinidad. Lamentablemente, si yo fuera su pastor del amigo Yader, lo sentaría, lo disciplinaría para que aprenda lo que es la verdad, lo que es la ortodoxia. ¿Me entiende? Entonces, la misma definición de la palabra Trinidad no vincula al treteísmo. ¿Cómo se atreve este señor a decirme que yo creo en tres dioses? ¿De dónde ha sacado eso? Lamentablemente yo le definí la palabra unicidad y él ni siquiera sabe su definición, porque usa textos aislados como el mismo diablo usó para poder tentar a Jesucristo. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice Eján, no dice Yahit. Ahí prácticamente el Señor está destruyendo su propia doctrina. O sea, está usando textos trinitarios para decir que ellos están en la verdad. Luego, ¿qué más dijo? De que la Trinidad, no sé qué más dijo, que es del paganismo, invento, no sé de qué. ¿De dónde ha sacado eso? La doctrina trinitaria surge en el año, o sea, la palabra Trinidad es una palabra técnica, así como la palabra unicidad que ustedes usan, pero es una máscara de usar la palabra unicidad para decir que Dios es un solo sujeto, porque la palabra unicidad habla de un solo sujeto, y la Biblia no habla de un solo sujeto, señores. No solo habla, ahí habla, por ejemplo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo hace la voluntad de su Padre. Todo está hablando de una entidad, no de un solo sujeto, no de una máscara. Entonces, lamentablemente, parece que no se educa bien la historia cristiana neutral, ya que la unicidad aparece por Noeto y fusiona la división patripacianos, modalistas y dinámicos. Luego aparece en el año 300 y Atanasio, que ni siquiera era católico, era de Alejandría. Alejandría era un diácono de Alejandro, obispo de la iglesia de la iglesia cristiana que existía en Alejandría. Entonces, a la herejía del arrianismo surge en Alejandría. Entonces, él defiende la doctrina trinitaria contra el arrianismo, ni siquiera contra la unicidad, porque la unicidad es para pisotearla. O sea, no tiene piso. Ni siquiera saben, o sea, usan la Biblia trinitaria, cantan coros trinitarios, no tenemos ni un apologista unicitario en la historia de la iglesia cristiana. Todos cantan de las canciones trinitarios, pero qué bien atacan a los trinitarios con el cuento de decir, mira, los trinitarios son idólatras, pero qué lindo usas, amigo, y ahí de la Biblia trinitaria hecho por los trinitarios. ¿Me entiendes? No me vas a venir a decir que tú tienes una versión unicidad, así como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová todavía hicieron su Biblia, ¿no? Como del Códice Copto. Pero muéstranos un solo teólogo en 1500, en 1600, 1700. Espero que me muestre. Tiempo. Bueno, okay. Bueno, coloque los 5 minutos acá que se vea y a partir de que los coloque ya empieza a hablar. Bueno,
Si quiere, deme un momentico, antes de a los que están escribiendo ahí, que no escriban en mayúsculas. He visto muchos que insultan, a los que estén insultando, o veo que o los que vean con malas palabras, lo bloqueo o lo silencio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los moderadores que estén por ahí, que lo bloqueen, porque eso es lo que pasa con estas mañas trinitarias. Cuando se sienten perdidos, empiezan a dañar los likes. No dejen tranquilo, los comentarios no les hace problema. Tú enfrenta tu doctrina, amiguito, enfrente. Tranquilo, le estoy hablando. No se sienten ofendidos. Toma, un momento. Es que así hacen para tumbar los likes, entonces para que tengan en cuenta eso. Entonces a los que están escribiendo ahí, saludos, mi hermano, entonces pongan su tiempo. Y ya entonces si es así, tengan cuidado, pues, ¿no? La verdad, yo estoy acá para defender la Biblia, yo los quiero educarlos a los dos, porque veo que están en una errada. Déjame tiempo, eso ya tenemos mucho para hablar, para escuchar esa... tiempo, hermano. Coloque el tiempo suyo. No se preocupe, don Tomás, ya tengo mi tiempo. Tendremos tiempo para avergonzarlo públicamente aquí. Bueno, observaron ustedes que el Señor fue incapaz de poder tocar mi argumento y empezó a irse por fábulas y cosas hasta el punto que le tocó volverse unicitario. Le tocó devolverse unicitario diciendo que los textos que hablan del único Dios, esos son textos trinitarios. Pero es que no hay que inteligencia en la masa cerebral, que ningún texto dice son tres personas distintas y divinas, pero para él sí lo ve, porque es que ellos viven en una burbuja tan grande de ilusiones que aunque la Biblia diga que no hay semejante a él, que no hay semejante a Jehová, que es el único Dios, que es el Padre, para ellos sí hay tres personas semejantes. La rabia de este señor se le vio palpable, diciendo que si fuera oveja de él, gracias a Dios no soy oveja de él. Dios tuvo misericordia de mí, gran misericordia, que no me dejó ser oveja de un hereje como este señor, y se lo digo públicamente. Y lo vimos bravo, me había puesto en disciplina. Yo sé que sí, yo sé que todo allá el que le pregunta del bautismo en el nombre de Jesús lo tratan de Jesús solo y de Sabelio y de tal cantidad de cosas, porque para ustedes el nombre de Jesús es el enemigo más grande que hay. Es tanto el enemigo, ustedes son enemigos del nombre, que inventan tantos cuentos raros. Decir que es en Onoma, decir que el bautismo era para los judíos, pero no tienen prueba. Decir que era el bautismo del Espíritu y tantos cuentos, que esa no es la idea, porque no voy a tocar eso, porque voy a tocar su argumentación. Me dio también la razón, porque dijo, bueno, en el año 325 en el concilio de Nicea no se atacó la unicidad, pero ustedes lo ven haciendo murales y diciendo los padres de la iglesia atacaron la herejía de la unicidad. Pero realmente allí en ese concilio fueron los unicitarios los que presidieron el concilio y empezaron a refutar el arrianismo, que Arrio ni siquiera Arrio defendió su arrianismo, sino que otros. Así que, amigo Tomás, usted está desubicado y le toca darnos la razón, porque contra la Biblia usted no puede. Usted solo puede levantar muñecos de paja. Y créame que ahorita le voy a hacer unas preguntitas bien buenas y quiero que el hermano Shair lo obligue a responderme, porque tenemos aquí un maestro de historia que realmente no sabe de historia. Tenemos un maestro de la Trinidad que realmente dice que los versículos unicitarios ahí muestran la Trinidad. Oiga, por Dios, ¿con quién estamos debatiendo? Ya mostró este señor la incapacidad para debatir conmigo, ya la mostró, ya mostró que él no es capaz de debatir conmigo. Ahora vamos a seguir dándole Biblia, porque realmente él a mí no me refutó y yo lo he venido refutando desde que inicié mi argumentación. Salmo 86 verso 10 dice: porque tú eres grande, hacedor de maravilla, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Ahora él dijo, hay que entender el trinitarismo, el triteísmo, el dualismo y todo el mismo. Oiga, todos son herejes, porque todos niegan al único Dios verdadero. Y esa es la herejía más grande. Decir que hay un Dios compuesto. Dios mío, esto es una herejía enorme.
Esta es una herejía enorme, decir que hay un Dios compuesto. Listo, hermano Yair. Vamos a las preguntas, porque yo quiero a las preguntas. Bueno, le faltaban unos segundos. Bueno, si ¿quién empieza con preguntas? Él, le toca. Tomás, ¿tiene una pregunta para... Le voy a dar el chance de que me pregunte. No, en el orden toca a él porque él inició. Sí, le toca a usted, Tomás. No me dé chance de nada. Usted está debatiendo con un debatiente que tiene competencia. Ah, sí, ya, te voy a preguntar entonces. Espero que me responda. Un momentico, Tomás. Si quiere un minuto para preguntar, usted tiene... ¿Damos 2 minutos para responder o 3 minutos? ¿Cómo lo quiere? Pregúntele a él lo que quiera. 3 minutos o 2 minutos para refutar. Para lo que él decida. Muy bien. 3 minutos, hermano Yair, mejor. 3 minutos de ya. Un minuto para preguntar. Si quiere el tiempo, vamos a ver. Colóquele el minutico ahí para que mire, para que no se extiendan tanto. Calcúlelo allá. Ya, mis preguntas son tan simples bíblicos, o sea... Listo, hágale. En primer lugar, antes de preguntarlo, pues ya que son 1 minuto, el amigo Yader no ha refutado a lo que yo cité, Juan 14:16, Mateo 28:19, 2 de Corintios 13:14, 1 de Pedro 1:2, nada. Eso quiere decir que el Señor no ha refutado en nada mis argumentos. Mi pregunta. En el libro de Génesis 1:26 dice, hagamos a nuestra. ¿Es plural o es dual? Por favor, me responda. Vamos a leerlo. Coloque el tiempo, los 3 minutos para que yo me lo sé de memoria. Bueno, listo. El versículo dice, dijo Dios, ya voy a poner el tiempo. En 2 minutos, espera, yo lo cuadro aquí porque se cuadró. 2 minutos. 3, habían quedado que 3. Son 3 minutos. Vamos a ponérselo aquí, 3 minutos. Listo. En primer lugar, el versículo está diciendo, dijo Dios. No dice, dijeron. Dios, eso es un singular. Un singular de majestad, Señor. Listo, no tengo más que decir. Adelante, hermano, ya le respondí. Bueno, la verdad, el Señor... Colóquele el tiempo a él para que tenga su minuto. Pero completo. él no ha entendido mi pregunta. Yader no ha entendido mi pregunta. Yo no he dicho... ¿Era singular o era plural? No. Yo he dicho la palabra hagamos, la palabra nuestra, ¿es dual o es plural? Esa es mi pregunta. No he dicho que si hablo en plural o en singular. Simplemente hay 2 palabras en ese texto. Hagamos a nuestra. ¿Es dual? ¿Sabes lo que es dual? ¿O es plural? Por favor. Eso es lo que quiero que diga. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Tiene entendido la pregunta que si la palabra hagamos, hagamos y nuestra semejanza? Listo, sí se la entendí. Bueno, yo no tengo mucho que argumentar, es plural, listo. Es lo que quiero escuchar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a darle el tiempo a él para que vuelva, para que refute. Bueno, vamos otra vez. Listo, hermano. ¿Me está dando tiempo? Sí, señor. Ya. Bueno, mi respuesta es clara y contundente que me dio a mí, el amigo, de que la palabra hagamos y la palabra nuestra no es dual, sino plural. De sus propias palabras declaró que es plural. Muy simple. Muchas gracias. Con esto estaríamos aclarando que la Biblia y la doctrina trinitaria va camino a la ortodoxia. ¿Tiene tiempo? ¿Hasta ahí su refutación? Sí, ha reconocido que Génesis 1:26 no es dual, sino plural. Ok, bueno, mi hermano, tiene un minuto para preguntar y Tomás, bueno, tiene 3 minutos para responder y usted 3 minutos para refutarle. Bueno, vamos a hacerle la pregunta ahí mismo a nuestro amigo Tomás. Tomás, según los trinitarios, ese texto dice que estaban las 3 personas divinas y distintas haciendo el hombre. ¿Me puedes dar el texto literal donde diga que las 3 personas distintas y divinas hicieron al hombre? Sí, no, y por qué, susténtelo con la Biblia. Le voy a poner su tiempo. ¿Tiene ese texto bíblico? Sí, no.
Si lo tiene, diga sí, si no, diga no. Entonces, sí tengo en Génesis 1, 2 y 3. Léalo. En el libro de Génesis capítulo 1 habla, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y en esa creación aparece el Espíritu Santo en el versículo 2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, y luego aparece el verbo, la palabra, el logos, donde dice, y dijo Dios, sea la luz. Por eso es que Génesis 1:26 declara, hagamos. Muy simple. No, la pregunta no es esa. La pregunta no es esa, Tomás. La pregunta es que si tiene el texto bíblico literal que diga que las 3 personas crearon al hombre. Si tiene el texto bíblico que diga que sí, que 3 personas distintas crearon al hombre. Si tiene el texto, diga sí y muéstrelo. Y si no, entonces diga no. Es como, esa pregunta es como decir si Dios habló, o sea, ¿cómo puede pedir ese texto? Porque es un texto, o sea, es una pregunta de una persona que no conoce la Biblia. La palabra de Dios no está para pedir cosas explícitas. En este caso hay una palabra revelada en el libro de Génesis 1, 2 y 3. Está más claro, la semántica, todos los artículos que existen ahí declaran de que por eso es que Dios habló, hagamos. ¿Me entiendes? Como que yo te digo, le pido al amigo, mira amigo, ¿me puedes mostrar explícitamente donde Pedro dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo? No me va a poder traer. Entonces es una falacia pregunta del amigo con esa falacia que me está dando. La Biblia no está para hacerle quedar mal a uno, sino no para refutarlo o quedarlo vergüenza. La Biblia está para estudiar, para conocerla. Por eso le estoy dando explícitamente cátedra. ¿Por qué Dios habló en Génesis 1:26 de esa manera? Porque en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 declara, aparece, ¿quiénes estuvieron en la creación? Estuvo el Padre, estaba el Espíritu Santo y estaba el Verbo. Y eso nadie lo va a negar. ¿Entiende? Así de claro. Entonces, el amigo cuando me pregunta, es como que yo estaría preguntando, mira Señor, muéstrame explícitamente donde Pedro dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Tampoco no me va a traer. No me va a traer. Así que deje su sarcasmo, su risa, eso ve que es su desesperación, amigo. Así de simple. Esa es mi respuesta bíblica. Yo no estoy acá, mira, yo supongo, no. Yo no deduzco la Biblia. Yo estoy acá hablando con la palabra de Dios. Y si aceptas, ya es hermano, si oblíguenlo a que me responda. Él no ha dicho sí, no, ¿por qué? No, mi hermano, él dijo que no tenía texto literal, o sea, él dijo que él reconoció que texto así no hay, o sea, él lo reconoció. Justamente también le voy a pedir que me muestre un bautismo donde Pedro haya dicho, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Así que sí, espero que me diga que no o sí. Yo te lo muestro. Bueno, hermano, ustedes están viendo la doctrina. Coloque la pantalla los 3 minutos. Coloque en la pantalla los 3 minutos y empieza a argumentar. Ustedes están viendo en la doctrina del error. Estamos hablando cuál doctrina es bíblica. Para ellos, las 3 personas hicieron al hombre. Pero ustedes vieron que este maestro grande de Biblia, ¿qué hizo? Correr para la filosofía y hueca sutileza. Eso fue lo que hizo. Correr aquí. Porque son buenísimos para decir términos bonitos, pero es que aquí no necesitamos términos bonitos, aquí necesitamos que la Biblia nos hable claro y aceptar lo que la Biblia dice, aunque nos duela. Es decir, él dice, no está ese texto donde diga que las 3 personas, pero ellos lo creen que las 3 personas hicieron al hombre. Eso lo dicen ellos. Es que ese es el problema del trinitarismo, creer más de lo que está escrito. La Biblia es muy clara cuando habla de un solo creador. Es más, en Génesis, el capítulo 5, el verso 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Observe bien, para ellos 3 personas crearon al hombre, pero para la Biblia dice que un solo creador. ¿No has sabido que Jehová, Dios de los cielos, el que te formó? Aún en el capítulo 44, verso 24 dice muy claramente, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por sí mismo. No, pero por 3 personas, el Hijo lo hizo, el Padre hizo las cosas a través del Hijo.
Porque un Dios que cogió al Hijo como un objeto para hacer todas las cosas. Oiga, qué ridiculez tan grande. Con el Hijo, gloria. La Biblia dice en el capítulo tuvo que correr a la filosofía porque en la Biblia no encontró sus tres personas distintas y divinas. Lo puse a sudar y a decir, ahora te voy a preguntar literalmente. Pregunte lo que sea literalmente que le respondemos, porque si hay una doctrina que es bíblica, es la doctrina de la unicidad del único Dios verdadero. Esa es la doctrina bíblica. La Trinidad es un invento de los curas, por lo cual usted está agarrado, basado en la enseñanza del catolicismo, no en la enseñanza bíblica. Dios le bendiga. Ahí le dejo 6 segundos para que lo tenga. Ok, bueno, tiempo. Bueno, Tomás. Pregunta. Ahora viene usted con su pregunta. Claro. Su pregunta, 3 minutos para responder, mi hermano Jader, y usted 3 minutos de refutación. A ver, Jader, así como usted me pidió explícitamente, también te voy a pedir explícitamente. Muéstrame un solo texto donde Pedro haya dicho o los apóstoles hayan dicho, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Biblia en la Biblia lenguaje actual, Hechos 2:38. Voy a poner el tiempo, mi hermano. Tenga en cuenta el tiempo para que no se vaya a pasar y no vaya a ver. Vamos a ponerle el tiempo. En el tiempo en usted. Hechos 2:38. En esta Biblia, en la lenguaje actual, ¿cómo dice? Aquí hay un texto literal que este amigo no lo quiera creer porque ellos no creen a lo que la Biblia dice, porque eso es lo que es el trinitario. El trinitario no le cree a la Biblia, sino al creo católico. Hechos 2:38 dice, Pedro les contestó, pídale perdón a Dios y vuélvanse y obedézcanlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará y les dará de su espíritu. Nosotros le bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no es literal, esto es literal. El verso 41 dice, ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Y tan pronto como los apóstoles... Perdón. Usted no me está respondiendo. Hermano, que no me interrumpa. Sí, pero no me está respondiendo. Tiene que decir, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, porque usted me pidió, donde dice un solo texto. Por favor, Sheyer, hazle responder a mi pregunta, por favor. Tomás, sí, yo le entendí su pregunta, mi hermanito Jader. Él lo que pregunta es que lo diga así como él lo dice, ahí como la formuló él. Que diga, yo te bautizo en el nombre de Jesús, así en ese momento. Así como lo pide él. Así. Y tremendo, porque él dijo que los apóstoles dijeron, dejen que nosotros le bauticemos. Él no va a decir yo porque no estaba solo, estaban todos. Por favor, ¿sí tiene o no tiene? Nada más, así como yo le dije. O sea, sí, mi hermanito, sí, así como lo pide él, así, yo te bautizo, así como lo pide él, ¿lo tiene así, o porque había varios? Bueno, como él se lo inventó, no como los apóstoles lo dijeron, porque es que no va a decir lo que él diga, es lo que los apóstoles digan. Okay. Así. Entonces tampoco no. Hermano, pero que no me interrumpa. Discúlpame. Ya le respondió Tomás. Ya le respondió que así como usted lo dijo, lo formuló, no, pero ya él le va a dar el porqué. Ya déjalo que él siga su tiempo. Muchas gracias. Okay. Si quiere, mi hermanito, voy a poner mis 2 minutos porque me interrumpió. Sí, coloque 2 minuticos al menos porque ya ahí hubo intervención. Ok. Ya voy. ¿A mí? ¿Toca a mí? No. Ya, ahí le apareció, hermano. ¿A quién le apareció? No lo han colocado. Listo. Bueno, están viendo ustedes que él dijo que los discípulos hayan dicho. Los discípulos dijeron, dejen que nosotros le bauticemos en el nombre de Jesús. No se utiliza el término yo porque no estaba solo. Y el verso 41, yo creo que una persona que entienda la Biblia se va a entender, va a darle a luz clarita de que dijeron literalmente que los iban a bautizar en el nombre de Jesús. Este día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, y tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Los apóstoles los bautizaron, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Entonces yo no le veo coherencia
a la pregunta de este señor y a protestar. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros le bauticemos. No se utiliza el término yo, pero hay uno más fuerte todavía, nosotros. Así que mi amigo, usted quedó refutado. Su doctrina quedó por el suelo porque usted no va a poder demostrar su mitología. Gracias, hermano. ¿Cuánto tiempo le faltan? 47, 46, 45 segundos. Refute él. Vamos a darle el tiempo. Dele 3 minutos, colóquelo para que se vean los 3 minutos para que él empiece a refutar. Gracias. Gracias. Bueno, vemos claramente de que el Señor hace preguntas, pero cuando yo le tiro la misma pregunta no puede responder. Él me pidió, dijo, muéstrame un solo texto donde dice textualmente que los tres crearon. ¿Se da cuenta? Pero cuando yo le pregunto, muéstrame un solo texto donde un solo apóstol haya dicho, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, y no puede traer, ya, bueno, ha saltado como canguro, como siempre lo hace. Vemos claramente que estas preguntas que hacen los amigos de la unicidad, tampoco cuando se le pone con la misma moneda, no lo van a poder hacer. Yo estoy hablando Biblia. Por ejemplo, le respondí de Génesis 1:26, ¿con quién habla? Ahí es claro, en Génesis 1, 1, 2 y 3, declara claramente quiénes estuvieron en la creación. Y para él piensa que esto es treteísmo, paganismo, catolicismo. Parece que el amigo Jader está enamorado de la Iglesia Católica Romana, de los papas, de los sacerdotes. Ni siquiera yo hablo del papa, del sacerdote, pero para acusarme, qué tremendos lenguajes que tienen estos señores. No estamos hablando, amigo Jader, de catolicismo, estamos hablando de la Biblia. Y el trinitarismo o la doctrina trinitaria no es de la Iglesia Católica Romana, para tu conocimiento. Tienes que entender de que la Iglesia Católica Romana surge su desviación en el año 380. Aprende, amigo, aprende. No te pongas corbata por poner. Aprende, estudia, analiza. ¿Me entiendes? La Trinidad es atacado por los judíos que negaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predicó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Distinto. Por eso dice que Jesús permitió en la unidad más de un sujeto. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuál no entiendes, amigo? ¿Cuál no entiendes? Eso tienes que estudiar la Biblia. No me vengas con filosofías, que yo estoy hablando de filosofía. Lo que estoy hablando es de la Biblia. Génesis 1, 2 y 3. Génesis 1, 26. Mateo 14, 16. Mateo 8, 16, que no es solo. Tú nunca me has demostrado hasta aquí donde Jesús se crea Padre, Hijo y de sí mismo. No hay un solo texto. Ahora, vemos claramente que lo que me está entrando es la acusación, el dimes y diretes. No hay una argumentación sólida con la Biblia. Yo hasta aquí le he hecho hablar de que Génesis 1:26 es plural, no es dual. Con eso ya estoy destrozando la idea, la filosofía unicitaria. ¿Entiendes? Pero él hasta aquí no ha podido demostrarme, no ha refutado mis textos, porque no hay que refutarlo. No es de teólogos la Biblia, es de gente que tiene uso de razón. Tiempo. Como ustedes escucharon, bueno, vamos hablando de refutar, como ustedes escucharon que los textos que yo cité que eran textos trinitarios de 3 personas. Cuando hice mi argumentación, el Señor lo dijo. Le voy a hacer una pregunta, señor Tomás. En 2 de Crónicas, capítulo 17, verso 20 dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Le pregunto, en este texto, ¿cuántos sujetos hay? ¿2, 3 o 1? A ver, dígame el texto. Por favor. Crónicas 17, verso... Segunda de Crónicas. 2 de Crónicas 17, verso 20. 17, como usted 20. dijo que los textos que yo había utilizado son Segunda de Crónicas trinitarios. 17:20 no existe, amigo. 17:20, Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Segunda de Crónicas dice, eso le pasa por estar copiando de su pastor. Sí. Espere que no me va a jugar. Sí. 17, 19. Ese es entonces 17, 20. Primera de Crónica, señor, corroboro. Primer libro de Crónicas, 17:20, léalo.
¿Cuántos sujetos? No va a lograr de este numerito, amigo, para decir que me refutó, porque eso sería deshonesto. ¿Cuántos sujetos hay ahí? Yo para que responda la pregunta, primera de Crónicas 17:20, Jehová no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. ¿Sí? Es ese texto. Sí, señor. Ok. Entonces, responda conforme a la pregunta. Ya que usted cree en tres personas distintas, ¿hay un solo sujeto ahí? ¿Cuántos sujetos hay? ¿O hay tres? Tiene sus 3 minutos. ¿Qué le pasó? ¿Se enmudeció? Perdón, le había bajado el volumen. Mira, primeramente, en Primera de Crónicas 17:20 inicia la palabra Yahweh o el famoso nombre personal del Padre, que es el Tetragramatón. El escritor de Crónicas está hablando del Padre, así como Jesucristo habla en Juan 17:3, que hay un Padre que es el único Dios, pero ese único Dios que es el Padre tiene su Hijo. Y en este caso, el escritor de Crónicas está hablando del Padre. Nada más. Pero no ha respondido. La pregunta es, ahí el texto habla solamente de un solo sujeto. Diga un solo sujeto. Sí, la respuesta es clara. El texto, desde el contexto, el texto está hablando del Padre. O sea, está hablando del Padre. No está hablando del Verbo, no está hablando del Espíritu Santo. Amigo Tomás, ubíquese en la pregunta. Sé que tiene miedo. No es que me ubique. Usted tiene que basarse en las reglas gramaticales de la Biblia. Señor, usted dijo que los textos eran trinitarios. Usted dijo que los textos citados eran trinitarios. Justamente, en este versículo, hermano. Sí, justamente en Primera de Corintios 20 habla del Padre. Ya estoy diciendo de que habla del Padre. Yo pregunté de cuántos del Padre. Yo pregunté cuántos sujetos, señor. Ubíquese. Un solo sujeto que es el Padre. Formúlele bien bueno, dijo un solo sujeto que es el Padre. Ok. Entonces, mi hermano, tiene 3 minutos para argumentar, para refutar. Coloque los 3 minutos de tiempo ahí para que se vea, para que no vayan a... Sí ve la mentira tan grande que dicen estos falsos teólogos. Ustedes sí ven la mentira que dicen tan horrible, diciendo que estos textos son trinitarios, que los textos que yo usé son trinitarios, pero cuando se le presiona a que muestren cuántos sujetos mostró, el Padre. El Padre está viendo. Entonces, aquí nuestros amigos tiró toda su teoría por el suelo. ¿Por qué? Porque aquí se le cayó el falso argumento de decir que esos textos eran trinitarios y le tocó decir que hay un solo sujeto y es el Padre. Y ahorita le voy a hacer otra preguntita bien sabrosa a nuestro amigo Tomás, le voy a hacer una preguntita bien sabrosa porque él va a tener que demostrar su politeísmo o volverse unicitario hoy. Hoy le va a tocar demostrar su politeísmo o se va a volver unicitario. Así que este hombre me entregó el debate y le tocó de reconocer que hay un solo único sujeto que es el Padre, es el único Dios. Y es el único Dios. Listo, hermano, que me haga mi pregunta porque la otra está mejor. Ok. O sea, se tomó nada más la mitad de su tiempo prácticamente. Bueno, sí. Entonces, Tomás, hágale una pregunta a Jader, de hermano Jader, y formule su pregunta. Tomás, ¿está por ahí? Ay, perdón, ya. Ahora por favor, de vuelta. Estaba hablando porque lo había cerrado el micro. Está buscando en el chat GPT. No, acá no venga con eso. Más bien, tranquilo, no te emociones, calma. Toma agüita, no sé. Según 1 Corintios 17:20, el amigo Jader dice que hay un solo sujeto, que es el Padre Jehová. Muy bien. Mi pregunta es, según
Juan 17:3. ¿Quién es ese padre de ese Jesús? Juan 17:3. Ahora que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ese Padre es el único Dios verdadero. Listo, hermano, respondido. No, la respuesta. ¿Quién es ese padre? No, ¿Respondió? por favor, yo le he dicho bien claro, ¿quién es ese padre de Jesús? No, él no dijo así, hermano. ¿Quién es ese Padre? Ya, pues, entonces, ¿Jesús es el padre o cómo es? No, me cambia la pregunta, ya le respondí. No le Muy bien, respondo no hay más. problema. Veo que ya con eso estamos descalibrando todo, porque si hay un solo padre, según primera de Crónica 17:20, Ya le pongo su tiempo. entonces Juan Un 17:3. momentico. ¿Esa fue su respuesta, mi hermano Jader, o usted va a argumentar algo más? No, ya no voy a comentar mi respuesta. Listo. Adelante. Por eso, ya, muy bien, entonces me toca a mí, porque en realidad, si según primera de Corintios 17:20, el Padre Jehová es el Padre, entonces, ¿Jesús dónde quedaría? Porque en Juan 17:3 declara de que Jesús tiene un Padre, que te conozcan a ti, que tú eres el único Dios verdadero, y luego Él se incluye y a Jesucristo a quien has enviado. Verdaderamente esto está destrozando totalmente la doctrina de Jesús solo, o la unicidad, que habla de un solo sujeto, no sé, que habla de modos. Vemos que Jesús en Juan 17:3 no es el Padre, sino tiene un Padre. Mi pregunta, o ¿quién me pregunta? ¿Hasta iba a refutar apenas? Claro, ya le refuté al amigo, porque si segunda de Corintios 17:20 es el Padre Jehová, entonces Jesús del Nuevo Testamento no es el Padre, porque en Juan 17:3 está declarando de que ese Jesús dice que te conozcan a ti, que tú eres el único Dios verdadero. ¿Quién es? El Padre de primera de Corintios 17:20. Por tanto, este texto es trinitario. Primera de Crónica 17:20 es trinitario, porque habla del Padre, mientras Juan 17:3 habla de un Dios verdadero que es el Padre, y que tienes un Jesucristo enviado por el Padre. Gloria al Señor. ¿Hasta ahí su tiempo? ¿Hasta ahí su argumento? Sí. Yo quiero que me pregunte para enseñarlo. Ok, mi hermano Jader, hágale su pregunta. Bueno, como para los trinitarios, el que se manifestó fue otro ser. En Corintios capítulo 8, verso 6, dice que para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Y Jesús dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Te pregunto, ¿ese Dios que se manifestó en carne en Timoteo 3:16 es el mismo Dios de Corintios capítulo 8, 6 y el verdadero Dios de Juan 17:3? Sí, no, ¿y por qué? La pregunta va con un sí y va con un no. Entonces, ¿O es otro Dios? ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios o es otro Dios? Sí, no, ¿y por qué? Por favor, ¿puede repetir la pregunta porque no la he escuchado bien? Formule bien la pregunta, mi hermano, que la entienda clara. Y va con un sí o con un no, entonces que él responda si sí o no, porque lo está preguntando bíblicamente, 100% bíblico, entonces va con un sí o un no, ok. Listo. Amigo Tomás, ese Dios dice en Corintios que para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. En Juan Capestó es ese mismo Dios de Corintios capítulo 8, verso 6 y de Juan 17:3, o es el mismo Dios o es otro Dios diferente al Padre. Bueno, ¿Es el mismo Dios Padre o es diferente al Padre? O sea, no va a cerrar la pregunta con un sí o con un no. Ahora Sí, te iba con un sí, no, ¿y por qué? que si es el mismo sí, no, ¿por qué? Ok. Y colóquele el tiempo para que él inicie el tiempo de una vez, para que sea rápido, justo. porque ya, listo, muy bien. La pregunta es muy importante e interesante para educarle a las personas. Juan 17:3 es el mismo Dios de 1 de Corintios 8:6. Claro, es el mismo Dios el Padre, pero el problema del amigo, 1 de Corintios 8:6, lo está cortando la oración, porque primero empieza para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y este es el problema del amigo. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vemos claramente de que el texto de 1 de Corintios 8:6 con Juan 17:3 habla del Padre, pero cuando
recortamos el texto de 1 Corintios 8:6, vamos a ver que solamente habla del Padre, pero no se dan cuenta que en el párrafo penúltimo hay un curios, hay un Adón, no Adonai, sino... Faltó algo, Tomás. Un momentico, es que la pregunta es, ese de 1 Corintios 8:6, que es ese solo Dios el Padre, que es ese mismo de Juan 17:3, ¿es ese Dios que se manifestó en carne, ese mismo Dios? Sí, no. Esa fue la pregunta. No. Primeramente no, porque el Padre no se hizo carne. El que se manifestó es el monógeno. Bueno, le faltó la otra puntico, o eso. No, estoy respondiendo. No, ya él respondió que no. Él le respondió que no. Entonces, el Padre no se hizo carne, porque la Biblia lo dice en Juan 1:17, según el Códice Vaticano B, monogenisteos. Devuélvele el tiempo colóquele 2 minutos porque como lo interrumpimos, entonces ya colóquele 2 minutos, como ya yo para aclararle la pregunta. Él dijo que no. O sea, ese Dios de 1 Corintios 8:6. No, pero por favor, déjame terminar, pues, o sea. Él le va a colocar 2 minutos de tiempo para que usted vuelva, porque yo ¿sí me entiende? Quiere hacer grabaciones, seguramente. No, para que usted refute, para que usted ya argumente eso. Le toca a usted. Colóquele los 2 minutos, mi hermano. Colóquele los 2 minutos ahí. Ya. Listo. Espera un momentico, faltó. Ya, me toca a mí, ¿no? Pero ya le va a colocar 2 minutos. Por favor, cálmense, tranquilícense. El que se manifestó no es el Padre. El que se manifestó es el monógenes teos, según 1 de Juan 1:18, según el Códice Vaticano B, y según la traducción primaria del primer Biblia completa, que es la Biblia siriaco, ahí dice monógenes teos. Ese es el que se manifestó. El Padre nunca se manifestó, porque lo dice Santiago 1:17. El Padre no muda ni varía nada. El que vino al mundo enviado por ese Padre, que es el único Dios, que es el Padre, Él lo envió a su monógenes teos, según Códice Vaticano B, y según la traducción siriaco, la Biblia pesita, el Hijo, el monógenes, el Logos, es el que fue enviado según Juan 1:14. Entonces, el problema de aquí, vemos claramente, el Padre nunca se manifestó, según la Biblia, Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice claramente que el Padre no muda ni varía. Así que el amigo debe educarse un poco y leer completamente los textos, porque veo terrible ignorancia y simplicidad en la doctrina bíblica. Gracias. Hasta ahí su tiempo, Tomás. Le faltan 30 y pico de segundos. Sí, por eso le digo, tiene que leer la Biblia, porque 1 Corintios 8:6 habla del Padre y de Jesucristo. Y ahí nos dice que el Padre con Jesucristo es la misma persona, según los artículos que encuentro ahí. Bueno, mi hermanito, coloque los 3 minutos de su refutación. Es la última pregunta, hermano. ¿Fueron 3 y 3? Sí, pero le toca su refutación ahora. Coloque los 3 minutos de su refutación para que usted refute la respuesta de él. Ustedes vieron, vamos a buscar aquí, no lo puse. Sí. Ustedes vieron el politeísmo peladito aquí. Si ellos dicen que hay un solo Dios, ¿sí o no? Pero si el Padre es ese único Dios verdadero, y para el apóstol Pablo hay un solo Dios, y la pregunta fue cerrada, ¿quién fue el que se manifestó? El que se manifestó es ese mismo Padre de Corintios 8:6 y de Juan 17:3. Él iba a cerrar y les dije, ¿es el mismo o es otro? Y él dijo que no era el mismo. Y si no es el mismo, entonces otro Dios que se manifestó. Sencillo. Otro Dios que se manifestó en carne. O sea que aquí tiene nuestro amigo Tomás 2 dioses. Peló el politeísmo. Si hay un solo Dios que es el Padre, porque aún Salmo 86 dice que solo tú eres Dios, que no, Jehová, no hay otro altísimo como tú. Entonces a este señor dice que no fue el Padre que se manifestó, ese Dios el Padre, sino que se manifestó otro. Al manifestarse otro, da a entender que este señor Tomás es un politeísta. La pregunta no fue si Jesús era el Señor, la pregunta no fue si por medio de él, la pregunta es si es el mismo Dios. Aquí usted refutó a sus trinitarios, porque todos los trinitarios dicen que Jesús es el mismo Dios el Padre. Pero cuando le hacen uno de estas preguntas contundentes, se les acaba toda su mentira, donde dicen que creen en un solo Dios.
Ah, mírenlo ustedes, si no fue el Padre el único Dios verdadero que existe, entonces fue otro Dios. Tomás, tienes que ir al Vaticano que te eduque mejor para que puedas defender tu doctrina. Hoy usted ha quedado refutado y no ha tenido argumento. ¿Y qué simplicidad? O sea, la simplicidad para Tomás es porque yo no digo que son tres personas distintas y divinas. O sea, esto sí es verdad, decir lo que la Biblia no dice, según Tomás. Ah, por favor, Tomás, usted no puede mostrar sus tres personas en la Biblia porque no hay tres personas distintas y divinas. Ahora. Así que hoy ha quedado mostrado que la doctrina bíblica es la doctrina de la unicidad del único Dios verdadero. Para la gloria de Dios, hemos ganado este debate. 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, ahora, ¿cuál es su pregunta, Tomás? Eran tres, ya él agotó su pregunta, era la última mía. A ver, que me pregunte. Bueno, primeramente yo quiero contrarrefutarlo, lo que habló el amigo. No se habló de contrarrefutación. Ya no se puede, no sé si, Tomás, si quiere hacerme una pregunta a mí, yo le tengo una pregunta también, no sé si quiere, pues. No, pero yo quiero terminar con él, ya le he educado, ya aceptó que en Génesis 96 dice que es plural. Eso me basta. Así que no si venga quiere, con esta falacia. tóqueme Génesis 1.26, tranquilo.